Confinado dentro de los muros de una prisión sudafricana, el joven abogado de la India no tenía razones para quejarse. Algunos dicen que la prisión es un palacio. Otros la ven como un hermoso jardín. Algunos otros sostienen que al pasar a través de las puertas de la prisión, pasaremos del cautiverio actual a la libertad. El año era 1907. El joven abogado de la India era Mohandas Gandhi. Gandhi guió a sus compatriotas indios en una lucha no violenta contra la opresión racial por 8 años. Marcharon a territorio prohibido. Quemaron sus papeles de registro. Esperaban ser arrestados y no fueron decepcionados. Gandhi dijo: la negativa a cooperar con la injusticia sin violencia es la forma de derrotarla. Le dio un nombre a su arma no violenta: Satyagraha, abrazo de la verdad. En todas las décadas y en todos los continentes, los desvalidos han adoptado las estrategias de Gandhi para luchar por sus derechos y su libertad. La no violencia significa dar pelea, pero se combate con otras armas. El poder que Gandhi descubrió cambió al siglo XX. La primavera llegó pronto en 1940, dando la impresión de que la tranquila Dinamarca podía permanecer ajena a la guerra que estaba extendiéndose por Europa. El gobierno danés proclamó ser neutral y redujo sus fuerzas armadas a la mitad. Dinamarca pensaba permanecer en paz. La mañana del 9 de abril, todo cambió. Atacando a través de aire, tierra y mar, la máquina de guerra alemana encontró una oposición simbólica en el sur, pero luego Dinamarca ordenó a sus tropas deponer las armas. No imaginábamos que se relacionara con la guerra o con la ocupación. Saltamos de la cama y fuimos a la ventana. Estaban muy cerca. Los alemanes siempre fueron muy ruidosos. Comprendimos repentinamente que esto era terrible. Los invasores capturaron el cuartel general del ejército danés sin disparar una bala. Los daneses incrédulos vagaban por las calles, mirando sin poder hacer nada. Los panfletos y carteles alemanes decían: no venimos como enemigos, sino como amigos, y prometían que Dinamarca permanecería bajo la ley y gobierno daneses. Era difícil de creer. Hitler había ocupado un país entero en menos de 6 horas. Esa misma tarde, el primer ministro danés, Thorvald Stauning, le pidió al parlamento danés aceptar oficialmente los términos de la ocupación alemana. Mi padre pensaba que su política era la menos peligrosa para el pueblo. Si hubiéramos movilizado al ejército el 9 de abril, sin duda habrían bombardeado Copenhague y miles de personas habrían perdido la vida.
En lugar de una derrota segura, los líderes políticos daneses eligieron una rendición pacífica. Su meta era la supervivencia. Trataban de obligar a los alemanes a cumplir sus promesas, respetar la neutralidad danesa. Negociarían los términos de la ocupación bajo protesta, esperando usar la farsa de las relaciones amistosas a beneficio de Dinamarca. El rey estaba en su puesto. El parlamento estaba legislando. La policía estaba a cargo de la ley y el orden. Las cortes danesas estaban funcionando y la comunidad judía estaba trabajando. Al principio, las tropas alemanas eran amables y respetuosas. Pero su sola presencia era una provocación. Los daneses se preguntaban, ahora que nos hemos rendido, ¿qué sigue? No se habían preparado para la ocupación alemana. No tenían a ningún Gandhi. No tenían ninguna resistencia organizada. En la mayoría de los hogares, la actitud de los ciudadanos era: tenemos que aceptarlo y tratar de que resulte bien, pero por favor, no intenten relacionarse con ellos. Nunca hablen con los soldados alemanes y tengan cuidado con lo que hacen. Los miembros del gabinete de Dinamarca adoptaron una política de resistencia disfrazada de colaboración. Los daneses cooperaban con los alemanes, pero solo como una táctica para proteger al gobierno. Los requerimientos alemanes eran negociados por los diplomáticos, retrasados por los burócratas y obstruidos en silencio cuando era posible. Para muchos daneses no era suficiente. Dinamarca fue humillada. La población entera sintió repentinamente que había perdido algo de su dignidad, algo de la dignidad de su país. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer en esta situación? No podíamos salir a luchar. No era lo mejor. Así que todos se reunieron en el parque de la ciudad a cantar el himno nacional. Cada semana crecían las fiestas de la canción, señalando el nacimiento de la solidaridad danesa contra un enemigo común. Los daneses se enorgullecían de su rey, que montaba a solas cada mañana, como siempre. El pueblo estaba muy orgulloso de tener un rey. Era una forma de demostrarle a los alemanes que no estábamos interesados en ninguna dictadura. Los alemanes ignoraban estas exhibiciones de orgullo nacional mientras no interfirieran con sus objetivos. Usar las granjas de Dinamarca para alimentar al ejército alemán y usar sus fábricas y astilleros para obtener materiales de guerra. Las relaciones con Alemania eran atendidas por el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Erik Scavenius. Muchos creían que era pro-alemán. Cuando le decía, a la larga perderemos respeto en todo el país, él decía, sí, así es, pero podríamos ser respetados y morir todos. Luego decía, ¿cuántos deben morir para salvar tu honor? Scavenius quería que los alemanes pensaran que estaban consiguiendo lo que querían, para que no presionaran a Dinamarca. En noviembre de 1941 fue a Berlín para firmar un tratado que justificara la invasión alemana a la Unión Soviética. Cuando se publicó su fotografía con Hitler en Dinamarca, los estudiantes enfurecidos tomaron las calles. Después de 5 días, la policía danesa restauró el orden, pero el apoyo público para las políticas de Scavenius quedó severamente reducido. Los líderes de la resistencia clandestina condenaron como traición incluso a la colaboración táctica. Su arma principal era la información. La prensa ilegal alcanzaba a 2,5 millones de personas.
toda la población adulta de Dinamarca. Las noticias no censuradas de la guerra, tomadas de la BBC y otras fuentes, alimentaban las esperanzas danesas. La prensa ilegal también alentaba la resistencia activa de todo tipo. Los ataques a pequeña escala, incendios provocados, hurto de armas de los soldados alemanes, azúcar en los tanques de combustible, eran el resultado del trabajo de estudiantes de preparatoria sin entrenamiento. Decían, si los adultos no hacen algo, nosotros lo haremos. Las autoridades alemanas le ordenaron a la policía local que los controlara, pero los jóvenes patrióticos daneses estaban decididos. Yo estaba muy enfadado entonces. Muchos jóvenes estaban enfadados. Nos molestaba no haber hecho más, no haber opuesto más resistencia. Después comprendimos que no había ninguna opción. Pero eso no cambia el sentimiento que todavía tengo de que no pudimos proteger a nuestro país. En noviembre, el general Werner Best de la SS tomó el mando de Dinamarca. Hitler le dijo que gobernara con mano de hierro. Best presionó a Erik Scavenius, el nuevo primer ministro. Pero la mayoría de los daneses se opuso a las políticas de Scavenius. En las transmisiones de la BBC desde Londres, un desterrado político danés, John Christmas Møller, habló en forma desafiante en contra del primer ministro y llamó a iniciar la resistencia activa. Entiendan que están siendo gobernados despiadadamente. Es tiempo de que Dinamarca tome una postura. ¿Van a unírsenos? ¿Van a contribuir? Debemos asegurarnos de que el alma de la nación permanezca ilesa. Primavera 1943. La ocupación alemana cumplió 3 años. Aún existía una apariencia de cooperación, pero la lealtad popular empezó a apoyar al movimiento de resistencia. De día, el gobierno hacía campañas contra el sabotaje. De noche, las explosiones estremecían las fábricas y vías de ferrocarril, cortando el flujo de suministros alemanes desde su fuente. En el verano de 1943, los informes de las derrotas alemanas en Rusia, África del Norte y Europa del Sur animaron a los daneses a oponer una resistencia más vigorosa. Había huelgas en los pueblos provincianos, no solo en las fábricas, sino en ciudades enteras. Las oficinas de gobierno, las tiendas, todo estaba cerrado. Los sabotajes aumentaron a más del doble en solo un mes. Pero los daneses que no podían sabotear buscaban otras maneras de resistirse, incluso desafiando a su propio gobierno. En primer lugar, trabajábamos muy despacio. Nunca trabajábamos a la misma velocidad que antes de la guerra. Recibimos órdenes de construir nuevas naves, pero nunca fueron terminadas. La construcción fue saboteada, así que al final tuvieron que llevarlas a Alemania para terminarlas. Las autoridades danesas hicieron lo que pudieron para acabar con las huelgas y vieron que era imposible. No pudieron, habían perdido autoridad. Las masas seguían a algunos líderes locales no autorizados y no elegidos y a la prensa ilegal. Los líderes políticos daneses, gobernantes solo de nombre, debían realizar un último acto. La mañana del 28 de agosto de 1943, recibieron un ultimátum de los ocupantes alemanes. Debían prohibir las huelgas, imponer el toque de queda y ejecutar a los saboteadores. Dinamarca debía contestar a las 4 de la tarde. El Parlamento debatió las demandas durante 6 horas. No podían aceptar esas órdenes. Así que les dijeron a los alemanes
que no podían aceptar ese ultimátum. El ministro de Relaciones Exteriores Scavenius y su gabinete renunciaron. Los parlamentarios se fueron a sus casas. Dinamarca ya no estaba bajo la autoridad danesa. El gobierno alemán directo, pospuesto durante 3 años por la política de cooperación de Scavenius, descendió sobre Dinamarca. La Wehrmacht ocupó las instalaciones clave. Se prohibieron las reuniones de 5 o más personas. Las nuevas leyes se hicieron cumplir brutalmente. Ahora sabíamos dónde estábamos, en 2 puntos opuestos. La cooperación se había puesto imposible, así que tendríamos que ir por caminos diferentes, tratando de hacer que todo funcionara, por supuesto. Pero ahora no había ninguna duda de que ellos eran el enemigo y nosotros el país ocupado. Solo semanas después enfrentaron su primera crisis, cuando Adolfo Hitler les pidió a sus comandantes que impusieran las leyes raciales de Alemania en Dinamarca. Habiendo sobrevivido al estallido de la guerra, todos creíamos que las cosas saldrían bien. Pero el escudo que nos había protegido contra el destino de los judíos en el resto de Europa desapareció y estábamos indefensos ante los alemanes. La Gestapo alemana obtuvo la lista con los nombres y direcciones de los 7.000 judíos daneses. Pero su plan de acorralarlos fue filtrado, y los judíos fueron advertidos. Miles de daneses se movilizaron para salvarlos. Recuerdo cómo me asusté el día que fui a la escuela. Y de pronto, el director del colegio golpeó a la puerta. Nos llamó a otro muchacho judío y a mí y nos dijo: apresúrense, porque sus padres están esperándolos. Deben abandonar sus casas. Los alemanes vendrán esta noche. La operación comenzó la noche del 1 de octubre. Pero los judíos estaban ocultos, en desvanes y sótanos, en las iglesias y casas de miles de daneses que los acogieron espontáneamente. Una vez, por ejemplo, nos enviaron a Fyn, a Odense, por unos judíos que llegarían por tren desde Jutland. Debíamos ayudarles a atravesar los puestos de control alemanes de Storwell, tan casualmente como fuera posible. Los transbordadores estaban estrechamente vigilados por los alemanes, así que era necesario fingir que éramos parientes de esas personas. Su refugio sería Suecia, a solo unos kilómetros a través de aguas patrulladas por la Marina alemana. Se ocultaron en los bosques y esperaron. Herbert Pundik y su familia fueron recogidos por uno de los muchos pescadores que se arriesgaron a hacer el viaje y salvaron a todos, menos a unos cuantos centenares de judíos de Dinamarca. Miré atrás, hacia la costa, y vi algo que no olvidaré en toda mi vida. No soy una persona religiosa, pero aún así todavía me conmuevo cuando pienso en eso. En la playa arenosa vi a las 3 personas: nuestro Salvador, su esposa y la esposa del pescador, arrodillados en la playa, con las manos unidas levantadas hacia el cielo, orando para que llegáramos sanos y salvos.
El rescate de los judíos unió e inspiró a los daneses justo cuando comenzaron a ver el movimiento de resistencia como su gobierno verdadero. El Consejo de Liberación publicó un primer panfleto clandestino en noviembre de 1943. Instauró un programa de resistencia que pretendía negarle a Alemania los beneficios de la ocupación. Con explosivos y equipo entregado por aire por las fuerzas británicas, la resistencia evitó los blancos humanos. Se concentró en la industria de guerra. Sus primeros blancos fueron las industrias y transportes daneses, que daban suministros al ejército alemán. Cada éxito provocaba represalias más severas y mortales de los nazis, que bombardearon teatros, clubes y los renombrados jardines del Tívoli de Copenhague. En un esfuerzo desesperado por detener las explosiones, el gobernador alemán puso a la población de Copenhague bajo toque de queda en junio de 1944. Los obreros del astillero Burmeister & Wains respondieron con un plan ingenioso pero arriesgado. Esperábamos librarnos del toque de queda. Queríamos tener nuestra libertad. No queríamos estar encerrados con llave por las noches. A las 12 del día fuimos a la reja y comenzamos a darle de puntapiés. Dijimos que queríamos irnos a casa porque necesitábamos regar nuestros jardines. Los 1.200 obreros del astillero se fueron temprano a casa. Insistieron en que no era una huelga. Debían atender sus jardines de día porque el toque de queda les impedía hacerlo por la tarde. El movimiento de irse a casa temprano se extendió rápidamente. Miles de obreros en otras fábricas abandonaron sus trabajos, pero pocos fueron a sus jardines. Congregándose en las calles, hicieron manifestaciones, fogatas y se mofaron de las patrullas alemanas. El primer día murieron 6 daneses. Había barricadas en las calles. Todo estaba en llamas. Todo el trabajo se detuvo. Nadie quiso ir a trabajar. Todo eso le hizo pensar a la población que ahora los daneses tenían que luchar contra los alemanes. Tal vez ese fue el efecto más importante de la huelga general. El gobernador nazi Werner Best reprimió cada vez más a la población. Se ordenó a las tropas que dispararan sobre los grupos de 5 personas o más. Luego cortó la electricidad, el gas y el agua. Los daneses respondieron cocinando en fogatas y usando el agua de un lago cercano. Best trató de bloquear la ciudad para cortar el contacto con el mundo exterior. La población obedecía las instrucciones de los líderes de la resistencia. Hasta que termine el toque de queda y acaben los asesinatos, permanezcan en huelga, dijo el Consejo de Libertad. Los admiraba mucho. Eran los gobernantes del país a quienes obedecíamos. Estaremos en huelga hasta mañana a las 12. Era muy claro. El pueblo lo hizo. Precisamente a las 12 del día siguiente, todo se puso en marcha de nuevo. Los alemanes sentían mucho respeto por eso. Best estaba desesperado por continuar con la producción, pero sus opciones militares eran limitadas porque las tropas habían salido de Dinamarca para pelear por una guerra perdida. Pero sobre todo, sabía que los obreros daneses valían más vivos que muertos. En el 9º día, Best cedió. Accedió a levantar el toque de queda y retirar a sus tropas si los huelguistas regresaban a trabajar. El Consejo de Libertad emitió un boletín de victoria que acabó con las huelgas. Declaró que las huelgas eran su arma más eficaz. Inconscientemente, los daneses adoptaron la táctica favorita de Gandhi, simplemente retirar la obediencia. Reconociendo el poder de la no cooperación, el Consejo cambió su énfasis de alentar el sabotaje
a coordinar las huelgas. El mes siguiente, convocó a una serie de interrupciones simbólicas del trabajo por 2 minutos. Dinamarca sufrió un último invierno brutal, con escasez de combustible, agua y comida. Después llegó la primavera. Como era normal en aquellos días, nos reunimos alrededor de la radio para escuchar el mensaje de la BBC. Repentinamente, la transmisión fue interrumpida y llegó la maravillosa noticia de que los alemanes se habían rendido. Un historiador danés concluyó: Dinamarca no había ganado la guerra, pero tampoco había sido derrotada ni destruida. La mayoría de los daneses no había sido tratada brutalmente por los alemanes o por otros daneses. La resistencia no violenta salvó al país y contribuyó a la victoria aliada, aún más de lo que las armas danesas podrían haberlo hecho. Era un sentimiento físico, una combinación de euforia y escalofríos. Se sentía muy extraño. Manaron las lágrimas y recuerdo muy claramente que dije espontáneamente: así que sobrevivimos. Esas fueron las primeras palabras que pronuncié. Así que sobrevivimos. Era el ambiente perfecto para una huelga. Comenzamos a distribuir los panfletos antes de las 6 de la mañana. En cualquier momento pudieron haberme detenido y arrestado, así que, obviamente, tenía miedo. Los obreros del astillero Lenin en Gdansk estaban lo bastante enfadados como para irse a huelga. Estaban molestos por los recientes aumentos de precios y por el despido de un popular colega. Pero solo unos cuantos sabían que su huelga los haría estrellarse de frente contra toda la fuerza del gobierno comunista de Polonia. Las personas comenzaron a gritar: ¡abran la puerta! Íbamos hacia el centro de la ciudad, a la oficina principal del Partido Comunista Regional. Entonces supimos que teníamos que comenzar a cantar el himno nacional. Eso tranquilizaría a las personas. No íbamos a cometer el error de 1970, cuando salimos a las calles y los tanques nos aplastaron. Todos los obreros de Polonia sabían lo que sucedió en diciembre de 1970. Los huelguistas salieron del astillero y marcharon a la oficina principal del Partido Comunista. 6 de ellos fueron asesinados y 300 fueron heridos. Aprendieron que es inútil enfrentar a las tropas armadas en las calles. Uno de ellos era un electricista del astillero de 27 años de edad llamado Lech Walesa. Fue despedido por su activismo sindicalista en 1976. Pero ahora en 1980 había vuelto para ayudar a organizar la huelga. Durante esos 10 años, desde 1970, cuando era líder en el mismo astillero, había estado pensando en dónde se habían cometido errores y en cómo actuaría si el destino me diera de nuevo la oportunidad de ser líder. Esta vez, Walesa y otros líderes de la huelga habían planeado todo cuidadosamente. Walesa era conocido y le simpatizaba a muchos en el astillero. Él anunció: tomaremos el astillero. Yo seré el último en salir. Su huelga sería estrictamente no violenta. El gobierno no tendría ninguna excusa para comenzar a disparar.
el comité de la huelga requisó una cafetería en la antigua sección de Walesa. Su primer paso fue asegurarse de que las noticias de la huelga no fueran suprimidas por el régimen. Alina Pienkowska, una enfermera del astillero, telefoneó a Jacek Kuron, al Comité de Defensa de los Obreros en Varsovia, que pasaría las noticias a Radio Europa Libre y a la BBC. Gracias a eso, el mundo podría saber de nosotros. No solo el mundo, también las familias de los obreros del astillero de Gdansk se enterarían de por qué sus esposos, o sus padres, o sus hijos no volvieron a sus casas a la hora de siempre. Esa llamada telefónica hizo que las personas se organizaran en la ciudad de Gdansk. El viernes por la mañana, la huelga se había extendido. El transporte público estaba detenido, el puerto estaba cerrado y 22 fábricas estaban en huelga, 50.000 obreros en total. El gobierno había cortado las líneas telefónicas al resto de Polonia por miedo de que las huelgas se generalizaran, pero era demasiado tarde. En toda Polonia, las personas ya sabían sobre la huelga de Gdansk. En la cafetería, el comité de huelga preparó una lista de exigencias y panfletos para los obreros en huelga. Como primer punto estaba el derecho a organizar sindicatos libres e independientes y el derecho a la huelga. Derechos sin precedente que el régimen comunista de Polonia seguramente rechazaría. El sábado, el director del astillero recibió órdenes de sus superiores del Partido Comunista y estaba listo para comenzar las negociaciones. El astillero ofreció generosos aumentos del sueldo y mejores condiciones de trabajo. Todo, menos los sindicatos independientes. Pero cuando se hizo la votación, la administración saturó al comité de huelga con oficiales del partido. Los términos fueron aceptados y los obreros comenzaron a volver a sus casas. Mientras miles se dirigían hacia la puerta, Ana Valentinovich, despedida recientemente pero ahora reintegrada a su empleo gracias al acuerdo alcanzado, les recordó que su arreglo había excluido a los otros obreros que habían apoyado a la huelga. ¿Qué me dicen de aquellos que nos apoyaron? Hay 40 fábricas. ¿Qué me dicen de esas personas? Me sentía avergonzada y desesperada. ¿Qué debíamos hacer? Alina Pienkowska, la enfermera, corrió a la puerta principal e intentó detener a los obreros. Un pequeño grupo se reunió a escuchar mientras les suplicaba que se quedaran. Si realmente queremos sindicatos libres, si realmente queremos tener influencia sobre la administración, debemos actuar en solidaridad con los demás y continuar con la huelga. Miles ya se habían ido a sus casas, pero unos centenares quedaron convencidos por los argumentos de Alina. Se quedaron esa noche para mantener viva la huelga. Durante la noche tomaron una decisión fatídica: formar un comité de huelga para muchas fábricas, representando a todos los obreros de toda Polonia. Este comité aumentaría su fuerza 1000 veces y crearía una base de poder popular nunca visto en la Polonia comunista. El domingo por la mañana, los obreros improvisaron una misa católica dentro de la puerta principal. Miles de ciudadanos se reunieron en el exterior. La puerta fue decorada con flores, mensajes de apoyo y una fotografía del Papa, que es polaco. Fue una inesperada muestra de apoyo para los huelguistas. Jamás esperé esa reacción de los ciudadanos de Gdansk. Me dio mucho valor y energía para actuar, porque comprendí que quizá podríamos lograr algo. Głośniki, 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 głośniki.
el comité de huelga publicó 21 exigencias. Ese documento estimuló a los obreros de otras ciudades. Uno de ellos era un electricista de 27 años de edad de una fábrica de tractores cercana a Varsovia, Zbigniew Bujak. Repentinamente supimos sobre la huelga en Gdansk. Leímos las 21 exigencias. Como decimos en Polonia, literalmente sentíamos que habíamos tomado a Dios por el brazo. De pronto sentimos que teníamos en nuestras manos una herramienta que, de no cometer un error, daría unos frutos maravillosos. En Gdansk, los huelguistas que pasaron el fin de semana dentro del astillero se sintieron recompensados. Ahora 15.000 obreros estaban regresando para integrarse a la huelga. El comité de huelga esperó la respuesta para las 21 exigencias. Mientras tanto, más fábricas se unieron al paro. Continuamente ganaban influencia sobre un sistema que nunca había permitido la existencia de un poder separado del Partido Comunista. En todas partes los obreros siguieron el ejemplo de Gdansk, reduciendo los riesgos al quedarse dentro de sus puestos de trabajo. No saldremos de la puerta, porque sería muy fácil para las autoridades simplemente provocarnos e introducir a la policía y al ejército. Queríamos evitarlo. Por ejemplo, sabíamos acerca de las actividades de Gandhi y de Martin Luther King. Y también que esas personas, al crear la teoría de la resistencia no violenta, habían ganado. Comenzó la segunda semana. Los huelguistas estaban publicando un boletín diario llamado Solidaridad y haciendo preparativos para una larga pelea. Podríamos decir que dentro del astillero había un segundo gobierno polaco. Hacíamos bromas al respecto. Teníamos al ministro de Comunicaciones, al ministro de Seguridad Social y Sueldos, que recolectaba dinero. Había un ministro de Finanzas que guardaba el dinero que reunimos de varias compañías que venían a vernos. Había un ministro de Seguridad que era responsable de todos los guardias de seguridad, de la vigilancia de las cercas y de la comida. Todo funcionaba como un mecanismo de relojería, como un reloj suizo. Su paciencia les había dado fuerza. Para el 9º día, el comité de huelga ya hablaba por casi 500.000 de obreros de 370 fábricas, de todas las industrias y regiones de Polonia. Los negociadores gubernamentales llegaron al astillero. El largo estancamiento parecía haber terminado. Jerzy Kolodziejski, gobernador de la provincia de Gdansk, estaba en el equipo de negociadores. Algunas personas estaban aplaudiendo, felices de que hubieran llegado las autoridades, de que el gobernador de la provincia viniera al astillero para comenzar las negociaciones. Otros me insultaban y me abucheaban, despreciándome. No tenía ninguna duda de que iba a ser el chivo expiatorio. Los obreros exigieron que todas las discusiones fueran transmitidas por los altavoces del astillero. Debía permitirse que los medios de comunicación polacos cubrieran la huelga y las conversaciones. El gobierno llegó a la mesa de negociaciones después de 10 días de usar maniobras dilatorias. Todo nos salió al revés. Resultó que esos 10 días fueron usados por los huelguistas para fortalecer su organización, para endurecer al comité de huelga y convencer al pueblo de que si no negociábamos con él era imposible acabar con el conflicto. Mieczysław Jagielski, el primer ministro subrogante de Polonia, enfrentó a Lech Walesa, un electricista de 37 años de edad. Jagielski estaba acostumbrado a los micrófonos y a las cámaras. Walesa se describió como un simple obrero que seguía a su corazón.
El régimen había llamado traidores a los huelguistas. Ahora el primer ministro subrogante era enviado a negociar con ellos. El comité de huelga fue cauto, sabiendo que si presionaba demasiado perdería el juego y que una intervención militar soviética era una posibilidad real. Los negociadores de los obreros no tenían prisa. Habiendo tomado la iniciativa, hablaron con suma tranquilidad y en detalle sobre los sindicatos independientes, descartando la impaciencia del gobierno para pasar a otros temas. Albo, że tak powiem, przyjmujemy to, co powiedziałem i przystępujemy do realizacji. Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach. Te inne polecą dość szybko, dlatego też proponuję, tyle czekaliśmy, sobota jest, niedziela jeszcze przepracujemy i zrobimy, będziemy mieli na piśmie, pan premier przyjedzie. Taktyka strajkujących była taka. La táctica de los huelguistas era conseguir un acuerdo sobre los sindicatos libres. Todo lo demás vendría después. Wałęsa dijo, señor primer ministro, no hablemos sobre esas cosas, son detalles. Lo que tenemos que conseguir son los sindicatos libres. Durante casi 2 semanas de conversaciones, Wałęsa le informó con regularidad a las bases. Buscaba un consenso con una franqueza jamás vista en los sindicatos oficiales de Polonia. La solidaridad de los obreros no le pasó desapercibida a sus adversarios. Ninguna huelga fue llevada a cabo con tanta decisión, con tantos deseos de victoria y tal consolidación, con la convicción de que tenían que salir de la habitación victoriosos. Era la certeza no solo del comité de huelga, sino de todos los obreros que nos rodeaban y de las docenas de miles de personas que rodeaban el astillero. Todo esto surtía efecto. Nos doblegó. Hablando con franqueza, así fue. Las fábricas paradas creaban presiones que beneficiaban a los huelguistas. En Gdansk tenían como rehenes maquinaria muy valiosa y naves sin terminar. Cada vez más desesperado por reanudar la producción, el régimen aceptó gradualmente una solución. El domingo 31 de agosto, el acuerdo quedó listo para ser firmado. Habían ganado aumentos de sueldo, una semana de trabajo de 5 días, menos censura a la prensa, sindicatos libres y el derecho a la huelga. Powiedziałem pierwszego dnia, że zwyciężymy i zwyciężyliśmy. Taka jest krótka prawda. Jednocześnie jakby widząc, jak podpisywane jest to Al ver que firmábamos ese acuerdo, comprendimos inmediatamente que esta había sido la primera etapa y que para nosotros acababa de comenzar la verdadera carrera contra el tiempo, contra el reloj. El auténtico combate táctico, intelectual con la otra parte, con aquellos en el poder estaba iniciándose, porque era obvio para nosotros que estaban firmando el acuerdo, pero que inmediatamente buscarían romperlo. La carrera contra el tiempo empezó cuando Wałęsa y Valentinovich recorrieron el país para celebrar su éxito, reclutar nuevos miembros y crear centenares de sindicatos locales afiliados. En 4 meses, el número de miembros de Solidaridad aumentó a 10 millones. Trabajando explícitamente por el bienestar de los trabajadores polacos, Solidaridad no pudo ocultar una realidad obvia.
Su existencia misma desafiaba la supremacía del Partido Comunista. Desde el principio sentí que los oponentes estaban preparándose para atacarnos. Pero cuando estuvieron listos para atacar a 100 organizaciones, ya existían 1000. Cuando estuvieron preparados para esas 1000, ya había 10.000. Y no había 100.000 miembros, sino 1 millón, y después 10 millones. Solidaridad debía crecer rápidamente y ser lo bastante grande para que cuando viniera la inevitable represalia fuera demasiado poderoso para ser destruido. Los activistas del sindicato fueron acosados, sus diarios censurados, sus oficinas allanadas. Se le ordenó a los obreros trabajar 2 sábados al mes, abiertamente violando el acuerdo. Solidaridad contraatacó. Tak. Wydaje mi się, że w poniedziałek postawię cały kraj na nogi. Zrobię strajk. Pan tak przekaże to. Ja mam dość żartów i podjazdów. Panie wojewo, pan dobrze wie. Więc pan przekaże rządowi, że w poniedziałek prawdopodobnie dam rozkaz do strajku generalnego. Dziękuję. Trochę demokracji, trochę wolności osobistej. Przez każdych ludzi. O, nie dam rady. No, tak bardzo trudno. Niekulturalnie tego, ale nie mogę. Un año después de ser fundado, el sindicato reeligió a Walesa como presidente. Pero la estructura abierta y democrática de Solidaridad lo hizo vulnerable a sus propios extremistas y a espías. Había algunos agentes, aún ahora puede escucharlos en las cintas, que estaban arrojando leña al fuego diciendo que hiciéramos una marcha en Varsovia reuniendo a 100.000 o 200.000 personas y después lucháramos cuerpo a cuerpo. Obviamente, las autoridades no tenían ninguna alternativa. O dejaban el poder y convocaban a elecciones democráticas, o usaban sus tanques y nos enviaban a prisión. La noche del 11 de diciembre de 1981, las autoridades comunistas irrumpieron en una conferencia de los líderes nacionales de Solidaridad. Todos los miembros del Presidium fueron arrestados en su hotel. En los siguientes 2 días, los activistas de Solidaridad fueron capturados por miles. El 13 de diciembre se declaró la ley marcial. En el momento en que nos atacaron, dije esto. En este instante acaban de perder. Hemos ganado. Acaban de colocar los últimos clavos en su ataúd comunista. La ley marcial era el reconocimiento de que el régimen había perdido la aprobación del pueblo. Contando solamente con el poder de prohibir, el régimen había perdido toda su capacidad de persuasión. Aunque el sindicato fue declarado ilegal, el apoyo popular no disminuyó. Solidaridad se volvió un movimiento de resistencia no violenta, infundido con un sentimiento de patriotismo polaco. Despojado de su liderazgo central, Solidaridad se mantuvo vivo en miles de organizaciones pequeñas, demasiadas para ser destruidas. La prensa clandestina las unificó. Resistían y además ignoraban el poder del Estado. Sabía que este era mi método de lucha. No le tengo miedo. Puede encerrarme, puede matarme, pero no puede derrotarme. Así que la lucha continuará. Durará algún tiempo. Tendrá un costo alto, pero ganaremos. Por 7 años, la represión creó la apariencia de estabilidad, pero bajo la superficie, los cimientos estaban pudriéndose. En el verano de 1988, todo se derrumbó cuando los aumentos de precios, las colas para obtener comida y el racionamiento paralizaron al país. Una nueva ola de huelgas estaba más allá de la capacidad de control del gobierno.
El régimen ofreció legalizar de nuevo a Solidaridad si Lech Walesa negociaba para terminar con las huelgas. En 3 días, el país volvió a trabajar. Solidaridad demostró ser una fuerza responsable y capaz. En febrero de 1989, Solidaridad, el gobierno, el partido y la iglesia comenzaron una serie de conversaciones sobre el futuro de Polonia. Después de 2 meses de negociaciones, llegaron a un acuerdo sobre los sindicatos libres, la prensa libre y las elecciones parlamentarias. Durante la campaña de 2 meses, los candidatos de Solidaridad fueron populares, pero nadie esperaba que lograran expulsar al Partido Comunista. El 4 de junio de 1989, Polonia votó en las primeras elecciones abiertas y democráticas en más de 60 años. Esa noche, en la plaza que estaba frente al apartamento de Lech Walesa, se celebró la victoria. Solidaridad derrotó al Partido Comunista por un margen de 10-1. Si tan solo abrieran una pequeña rendija en las puertas a la libertad, pondría mi bota de clase obrera en medio de ellas y no podrían cerrarlas. Primavera, 1983. Durante casi 10 años, el general Augusto Pinochet ha gobernado a Chile sin oposición. Faltaba que alguien se atreviera a decirle al dictador que era dictador y decir dictadura a la dictadura y de enfrentarla en su propio terreno. No es que no era el terreno de las armas, sino el terreno del enfrentamiento, de atreverse a decirles a ellos que lo que había en Chile estaba mal y eso había que cambiarlo. Pinochet ascendió al poder en 1973 en un golpe de Estado que culminó con la muerte del presidente socialista elegido democráticamente, Salvador Allende. En los primeros meses del golpe militar, el número de detenidos en las cárceles era superior a las 40.000 personas. Los cálculos indican de que a lo menos en el orden de unas 3.000 personas fueron asesinadas, ejecutadas o sus cuerpos desaparecieron para siempre. Eliminando con crueldad cualquier desafío a su autoridad, el gobierno de Pinochet infundió terror en todos los aspectos de la vida chilena. Era una paranoia generalizada que acompañaba a todos. Todas las familias habían experimentado alguna clase de represión y tenían mucha precaución. Mi esposo y yo íbamos a reuniones sociales y él no me presentaba. Yo le dije, ¿por qué no quieres presentarme con nadie? Y él dijo, ya no lo hacemos, es demasiado peligroso. No es bueno saber los nombres de otras personas. Miedo, terror. Si asusta a las personas, puede controlarlas. Si Pinochet deja algo en la historia, será que es el hombre del terror. Las ejecuciones, desapariciones y prisiones mantienen a la dictadura en el poder por 10 años. En 1983, una grave crisis económica aumentó la tasa de desempleo al 30%. Como los chilenos sentían que ya no tenían nada que perder, la oposición abierta al régimen se vuelve concebible por primera vez.
Las primeras señales de oposición aparecen en el corazón de la economía de Chile, en las minas de cobre de los Andes. Los mineros están entre los obreros mejor pagados de Chile. Son parte de la mayor y más lucrativa industria exportadora del país. Su líder era Rodolfo Seguel, de 29 años de edad, empleado asalariado de la mayor mina de cobre de Chile, elegido recientemente como presidente del Congreso Nacional del Trabajo. Seguel quería que sus agremiados dieran el primer paso, una huelga nacional. 10 años y nadie había salido a la calle. Había que conocer qué reacción tenía el país o si el país se atrevía. Nuestra intención era abrir los ojos y decir que era posible hacer algo. Yo creo que sí. Nuestra intención final fue esa. Una semana antes de que estallara la huelga, las tropas de Pinochet rodearon las minas de cobre. Seguel sabía que si seguían adelante con la huelga, habría derramamiento de sangre. Cambió sus planes. En lugar de hacer una huelga, proclamó un Día Nacional de Protesta. Con unos cuantos días para prepararlo, debían movilizar no solo a los agremiados del sindicato, sino a todo el pueblo. Y yo recuerdo que esa mañana me levanté y uno al comienzo no sabía si alguien estaba andando lento en su automóvil o si caminaba lento en la vereda porque estaba paseando o si era alguien que estaba protestando. Hasta que finalmente, al mediodía, era tan obvio, fue tan obvio que todo andaba lento. Fue tan evidente que la ciudad se empezó a cerrar. Al caer la oscuridad, nadie sabía si el acto final de protesta pública tendría éxito. Comenzó exactamente a las 8 de la noche, primero tentativamente. Al día siguiente, todos decían, ¿qué hiciste anoche? ¿Lo viste? Sí, estuve afuera golpeando mis ollas y cacerolas junto a mis vecinos. Así que había una intensa y súbita sensación de complicidad, en una sociedad donde cada ser humano se había convertido literalmente en una isla entera. Y el día siguiente que termina la protesta, en la primera reunión nosotros acordamos hacer una protesta todos los meses. Y eso lo hicimos durante 9, 10 meses, todos los meses una protesta, todos los meses. Y fue el caos para la dictadura militar, porque nosotros no hacíamos protestas con armas. Si nos golpeaban, nos golpeaban. La gente misma me dio la fuerza para seguir trabajando. Al aumentar las manifestaciones mes con mes, surgió un estado de ánimo que se acercaba a la euforia. Todos comenzaron a creer que las manifestaciones por sí mismas derrocarían a la dictadura. Las principales protestas de la oposición eran estrictamente no violentas. La brutal represión policíaca parecía tener la intención de detener al movimiento por intimidación, pero no surtió efecto. A principios de agosto, un día antes de la cuarta protesta, Pinochet nombró a un nuevo ministro del Interior, Sergio Jarpa.
Jarpa recibió instrucciones de comenzar a dialogar con la oposición. El mismo día, en un gesto contradictorio, Pinochet desplegó a miles de soldados en las calles de la capital. Una advertencia siniestra para quienes se movilizarían al día siguiente. Las fuerzas de seguridad detuvieron la protesta de agosto con una fuerza inaudita. La policía admitió que habían muerto 17 civiles. La cifra real fue mucho más alta. Que fue muy violenta. Y ahí nos dimos cuenta nosotros que no podíamos seguir ese camino porque la violencia era muy fuerte. Pinochet tuvo 16.000 soldados en las calles de Santiago. Murieron más de 80 personas. Y la población empezó a sublevarse. Que permitan la explotación del hombre por el hombre o por el Estado. Aterrado por el derramamiento de sangre, el nuevo cardenal de la Iglesia Católica de Chile ofreció organizar el diálogo que Pinochet había prometido. En la primera reunión, Gabriel Valdés me dijo que me tenía que entregar un documento. Y le dije, yo no le recibo ese documento porque es un acuerdo que tomaron ustedes en la mañana de hoy exigiendo la renuncia del presidente de la República. Y porque no le reconocen legitimidad a su mandato. Y si el presidente de la República no es legítimo en su mandato, yo no tengo nada que hacer aquí porque yo lo estoy representando a él. Así que hasta aquí llega la reunión. Buenos días. Mientras Pinochet celebraba su cumpleaños en noviembre, había suspendido las reuniones de Sergio Jarpa con la oposición. Las pequeñas concesiones de Jarpa, la actividad política limitada, el regreso de los exiliados, el fin de la censura literaria, eran demasiado para el general. El diálogo había terminado. No hubo ningún resultado. Fue una cosa muy frustrante. No cambió para nada el régimen. Y incluso el propio Jarpa después quedó convertido en un personaje político de ninguna importancia, diría. De hecho, el control del gobierno pasó a manos mucho más duras. Los grupos de oposición fueron ingenuos al pensar que Pinochet negociaría el final de su propio poder. Los manifestantes no disminuyeron la represión del dictador, pero le demostraron a Pinochet que no podían ser aplastados por la fuerza y abrieron un espacio político que usarían para organizarse en su contra. ¡Viva Chile! A finales de noviembre de 1985, 500.000 de personas asistieron al mayor mitin político de la historia de Chile. Gabriel Valdés habló por 11 partidos de oposición y por la Iglesia Católica. El Acuerdo Nacional, formado para guiar una transición no violenta a la democracia. Valdés advierte: si no apoyamos al Acuerdo Nacional, nos dirigiremos hacia la guerra civil. En los barrios pobres de Chile, las poblaciones, ya había empezado una guerra de baja intensidad. Los tiempos difíciles fueron más duros allí, convirtiéndolos en tierra fértil para el Partido Marxista y el Partido Comunista de Chile. No muchos habían tomado personalmente las armas, pero se aceptaba la ideología de la revolución violenta. El régimen veía a las poblaciones como territorio enemigo. Los jóvenes fueron rodeados, interrogados en estadios y campos, y encerrados en prisión sin ser enjuiciados. Cientos jamás fueron vistos de nuevo. Las violaciones a los derechos humanos de Pinochet obligaron a la normalmente conservadora Iglesia Católica a intervenir en el conflicto. Aunque el clero no tomó ninguna postura política,
La Iglesia protestó contra la tortura, las matanzas y las desapariciones y predicó métodos no violentos. Si se usa la violencia, entonces hay que tener la fuerza para defenderse. Cualquier cosa que se imponga a través de la fuerza debe ser defendida a través de la misma. Por eso pensamos que la violencia es la fuerza de los débiles, porque no tienen argumentos, no tienen autoridad moral. Cualquier cosa que se logre a través de la fuerza debe ser defendida a través de ella. Las protestas mensuales se volvieron violentas cuando los radicales confrontaron a la policía, dándole a Pinochet la excusa que necesitaba para atacar a toda la oposición. Las facciones principales fueron criticadas por sus métodos no violentos. En esas condiciones, al ser reprimidas brutalmente, las personas piensan que la única forma de enfrentar a la violencia es a través de la misma. Pero eso era lo que creían. No tenían absolutamente ninguna posibilidad de triunfar. A finales del verano de 1986, la posibilidad de una guerra civil se volvió real. La inteligencia chilena descubrió un escondite de armas en el desierto del norte y las rastreó hasta llegar a un grupo guerrillero afiliado con el Partido Comunista de Chile. Todo indicaba que las armas habían venido de Cuba. Pinochet dijo que era la prueba de que sus enemigos estaban preparando una revolución. Unas semanas después, unos guerrilleros fuertemente armados atacaron a la caravana del general Pinochet en una remota carretera rural. Los medios de comunicación estatales informaron que 5 guardias presidenciales habían muerto, pero no mencionaron nada sobre Pinochet. 4 horas después, el dictador apareció en televisión para describir el ataque. Parecía despreocupado por apenas haberse salvado y regresó al palacio presidencial con su jactancia acostumbrada. El episodio reforzó su imagen de ser invencible. Las opiniones estaban polarizadas entre una lucha armada seria como las de Centroamérica, con el alto costo en vidas humanas y sufrimientos que las acompañan, o la búsqueda de algún otro sendero que aún era indefinible. Así que se comenzó a buscar algún camino que pudiera proporcionar una solución a este callejón sin salida. La propia constitución de Pinochet ordenaba que se realizara un plebiscito en 1988, dándoles a los chilenos el derecho de votar a favor o en contra de otros 8 años de gobierno militar. Aislado y confiado, Pinochet siempre supuso que ganaría. Pero después de 5 años de organizarse, la oposición no violenta vio una oportunidad. Sabíamos que por primera vez Pinochet haría un plebiscito para quedarse en el poder y nosotros tendríamos que decir sí o no. Por lo tanto, dijimos, si nos preparamos podemos derrotar a Pinochet diciendo no. Dijimos, ¿cómo podemos confiar en el dictador que ha hecho tantas cosas? ¿Él contará los votos? ¿Contará los votos tal como son? Pero comprendimos que no teníamos ninguna alternativa y dijimos, sigamos en esa dirección, debemos crear las condiciones para evitar algún fraude. Miles de voluntarios viajaron al campo, haciendo una campaña de puerta en puerta para convencer a los chilenos de que podían votar no, sin miedo a represalias, y de que los resultados no serían alterados. Fueron recibidos con sospechas y escepticismo. Para aparentar que sería una votación justa, Pinochet y los generales dictaron nuevas leyes electorales. Cualquier partido de oposición que pudiera recolectar 35.000 firmas podría tener observadores en las urnas, un factor crucial para evitar fraudes electorales. Y 4 semanas antes de la votación, podría aparecer en televisión por 15 minutos cada noche. Les dije, si ustedes firman, yo apareceré en televisión. El día que eso pase, le diré al señor Pinochet que tiene que irse. Primero dijo, usted, general Pinochet, Raquel, usted me va a excusar. Después de que su partido fue certificado, Lagos recibió su oportunidad al aparecer en un programa de entrevistas chileno. Le voy a recordar, general Pinochet,
sostuvo un recorte de periódico en el que Pinochet decía que no sería candidato en el plebiscito. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Su atrevida actuación convirtió a Ricardo Lagos en una celebridad de la noche a la mañana. Su actuación anticipó la importancia de la televisión en la próxima campaña por el no. El punto débil de Pinochet eran los derechos humanos. Los artífices de la campaña del no planearon transmitir por televisión anuncios enfatizando la tortura, la muerte y la prisión. Pero los consultores políticos estadounidenses les dijeron que volver a los miedos del pasado sería contraproducente. Desarrollaron una campaña orientada hacia el futuro que se enfocaba en las necesidades básicas de la gente. Tomó completamente por sorpresa al régimen de Pinochet y a los partidarios del voto por el sí cuando salió al aire en la primera noche de los últimos 30 días de la campaña. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Pero, ¿qué significaba ese no? Sí a la democracia. Significaba sí a más justicia social y no a la injusticia. La idea de que la alegría ya viene no era una invitación a un país de todos. La idea de que íbamos a derrotar la dictadura no con un fusil, sino con un lápiz. La idea de que este camino se iba a hacer sin odio, sin rencor, sin venganza. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. La campaña televisiva del no fue una sensación. Las imágenes de un futuro luminoso sin Pinochet. Los anuncios por televisión ganaron credibilidad ante los espectadores escépticos por sus referencias del sufrimiento infligido por la dictadura. Las personas corrían a sus casas para ver los anuncios. Yo me apresuraba a llegar para verlos. Eran 15 minutos en que se usaban palabras reales para decir cosas reales. La tortura es la tortura y pasó aquí. Después de todos esos años de negación, ahí estaba por primera vez en televisión. La pobreza existe. Las ancianas indefensas no tenían dinero suficiente, ni siquiera para comprar una bolsita de té. Voy a llevar té también. ¿Cómo no? ¿2 bolsitas? Una nomás. No más miseria. Información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, Voto no. No. Voto sí. Sí. No. Los observadores electorales de la oposición realizaron una cuenta paralela de votos basada en técnicas de muestreo. Las cifras fueron enviadas a las computadoras de Santiago por teléfono y por fax. Al principio de la noche, demostraron que el no había ganado. Una pequeña estación de radio independiente anunció los resultados. Oculto en el Palacio Presidencial, Pinochet no decía nada. Las sospechas de fraude electoral crecían al pasar las horas sin que se anunciara el resultado de la cuenta de los votos. A medianoche,
Los comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Pinochet entraron al palacio. El general Fernando Matei, comandante de la Fuerza Aérea, les dijo a los reporteros: parece que el no ha ganado. Esa declaración pública le advirtió a Pinochet que aceptara la derrota. Segundos después, su comentario se difundió por radio. El gran poder se debió a personas comunes extraordinarias. Realmente pusieron sus vidas en riesgo. Salieron a votar. Deseaban hacer valer su posición. Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora. En este mundo vivimos del poder. Todos quisiéramos actuar con autoridad personal y moral. Cuando uno actúa basado en el poder, si hay un arma apuntándome, diré cualquier cosa que usted piense y quiera. Después de que aleje el arma de mi cabeza, haré lo que yo quiera. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Lo vivió sin odio, lo vivió convencido de que ellos habían sido los actores, de hecho lo fueron. Aquí no hubo un líder carismático, no hubo una guerrilla, no hubo una vanguardia que dijera yo hice esto. La sensación de los chilenos de esa noche era que lo habían hecho ellos mismos. ¿Cuánto? ¿7 millones? Major funding for this series was provided by Susan and Perry Lerner. Additional funding was provided by the Albert Einstein Institution, advancing the study of strategic nonviolent action in conflicts throughout the world. Elizabeth and John H. Van Merkenstein III, Abby and Alan Levy, and the Arthur Vining Davis Foundations.